A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad. Con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola amigos, bienvenidos a Libre Expresión. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Hoy vamos a hablar de la conformación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana Transitoria. Esta como consecuencia de la consulta popular del pasado 4 de febrero. Damos la bienvenida a nuestros invitados: Lolo Echeverría, analista político y articulista, director de revista Criterios de la Cámara de Comercio de Quito. Bienvenido, Lolo. Y estamos con Salim Saidam, miembro de la Veeduría por la Democracia, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Bienvenido, Salim. Gracias. Bien, el Consejo se ha conformado ya en estos días, ha iniciado sus actividades y de hecho su primera medida fue cesar o, digamos, acoger el pedido de Contraloría para el cese del Superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa. Y hubo sectores que decían que esto iba mucho más allá del mandato que había recibido el Consejo en la consulta popular del 4 de febrero. ¿Cuál es su criterio, Lolo, Salim? No sé quién quiere empezar. ¿Cuál sería su criterio al respecto de esta primera medida del Consejo? Bueno, en la consulta popular la pregunta estuvo bastante clara y creo que con todo derecho acogió el mandato con la posibilidad de dar por terminado el periodo de los funcionarios que están sometidos a su jurisdicción, de tal manera que me parece que ha procedido con toda legalidad en ese camino. Lo que no está claro es, por supuesto, si es que la destitución o el cese de funciones es producto de esta facultad o más bien acogiendo la destitución dictaminada por el Contralor. Yo diría que es acoger el dictamen del Contralor, puesto que no ha tenido tiempo para hacer el análisis de las funciones y de la gestión cumplida por el Superintendente de Comunicación. Pero obviamente teniendo en su posibilidad el dar por terminado el mandato y habiendo una autoridad competente en capacidad de destituir al funcionario, me parece que es absolutamente correcto. Gracias, Lolo. Salim, ¿cuál es tu visión al respecto de esta medida que ha tomado el Consejo de Participación Transitoria? Gracias por la invitación, César, y un gusto también compartir con Lolo. Un saludo a los televidentes. Considero que la resolución expedida por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición está pegada al derecho. ¿Por qué razón? Porque lo que ha hecho es recibir un oficio de parte de la Contraloría en la que comunica la resolución adoptada por la Contraloría confirmando la responsabilidad administrativa culposa con respecto a Carlos Ochoa, obviamente por sus funciones en su cargo de director de noticias de Gama TV, tengo entendido. ¿Qué es lo que ha hecho la Contraloría? Confirmar la responsabilidad administrativa e imponer dos sanciones, una multa y una destitución. ¿Qué es lo que establece el artículo 48, si mal no recuerdo, de la ley de la Contraloría? Que el momento en que la Contraloría determina la responsabilidad, impone las sanciones de destitución y multa, pues tiene que mandar a la autoridad nominadora para su ejecución. Ha hecho bien la Contraloría en remitir, en este caso, la resolución para que la ejecute el Consejo de Participación Ciudadana, que es la autoridad, que es del órgano nominador. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana
lo designó como superintendente de comunicación en el año 2013. Al asumir todas las atribuciones, todos los deberes del Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de Transición, pues tiene la competencia para, en este caso, ejecutar la resolución de la Contraloría. Entonces, hay que establecer una distinción entre lo que es la destitución y lo que es la cesación. Quien lo destituye es la Contraloría, quien lo cesa en funciones es el Consejo de Participación Ciudadana, sin evaluación previa. ¿Por qué razón? Porque el proceso en la Contraloría ya se agotó. Se le dio la oportunidad de que presente sus descargos, sus pruebas, de que se defienda a Carlos Ochoa en la Contraloría. Por lo tanto, no había necesidad de seguir un nuevo proceso en el Consejo de Participación Ciudadana y no se vulneraba el derecho a la defensa como lo manifiesta el expresidente de la República o el mismo ex superintendente. Lo que ha pasado es que se ha ejecutado la resolución de destitución por parte del Consejo de Participación Ciudadana, que ha verificado ¿qué cosa? Que el momento en que se registra la destitución incurre en una inhabilidad y a consecuencia de esa inhabilidad tiene que, obviamente, ser cesado en funciones. Me parece que ha hecho un buen trabajo el Consejo, está muy bien motivada la resolución, en los considerandos se puede apreciar algunos argumentos en derecho, que sobre todo se enfoca en los antecedentes y también en la normativa de respaldo para haber tomado esa decisión. Entonces yo creo que es una decisión totalmente apegada a derecho. Lolo, en todo caso, aquí hay un mensaje político muy fuerte que da el Consejo, ¿no? Su primera acción es destituir a una autoridad bastante cuestionada como el superintendente y casi un símbolo, digamos, ¿no es cierto?, del antiguo régimen autoritario y represor, especialmente con los medios de comunicación. ¿Tú le lees también que hay un mensaje fuerte del Consejo? Sin duda alguna, César. Yo estoy de acuerdo en los fundamentos que los ha señalado con toda claridad Zinedine. Pero hay además de esto que tú señalas y por doble razón. Primero porque es una decisión muy rápida, inmediata, sin vueltas ni subterfugios, sin tiempo, sin consideraciones de carácter política, simplemente cumplir el mandato que tienen y hacerlo habiendo suficientes causales de inmediato. Pero además de eso, yo creo que ha habido el antecedente, por ejemplo, del presidente del directorio del IES, que fue destituido, y las autoridades nominadoras de ese funcionario hicieron caso omiso, como si la Contraloría no existiese, como si la decisión no hubiera. O sea, pasaron por alto, ni siquiera se refirieron a ella para decir que está correcto, que no está correcto. Como si no existiera autoridades de control. Eso me parece a mí fatal para una democracia. Y entonces esta conducta del Consejo de Participación Ciudadana denota esa sumisión a las autoridades de control, como puede ser como debe ser en una democracia, porque en la democracia puede definirse tranquilamente como el régimen de la limitación del poder. El poder no es omnímodo, está limitado, establecido en las leyes, cuáles son las atribuciones y cuáles las limitaciones. Si esto no se cumple, empieza a fallar la democracia. Salim, tú, ¿y cuál es el mensaje que ves que envía el Consejo al país, ¿no? Que van a actuar con mano dura, que van a actuar, que este régimen de transición va a ser un periodo justamente de muchos cambios, de muchas transformaciones? Y yo creo que es un mensaje de que se van a pegar a derecho, van a respetar los procedimientos, pero van a actuar sobre todo con celeridad y responsabilidad, tratando de equilibrar dos cosas, ¿no? Por un lado, el respeto a los derechos y procedimientos, porque no se puede respetar el debido proceso, aunque el clamor ciudadano mayoritario sea el que se vayan todos, no hay que irrespetar los procedimientos, hay que respetar el debido proceso. Y lo que ha hecho en este caso es comenzar con una autoridad que ya fue destituida, ¿sí? Y que por disposición de la ley puede ser cesada en funciones en base a esa destitución que ya la ha realizado un órgano de control, en este caso la Contraloría. Lo que ha hecho el Consejo de Transición me parece que es enviar un mensaje también, en el sentido de que tiene solamente 6 meses para la evaluación de las autoridades, tiene que apresurar su
sus decisiones, tiene que actuar, eso sí, con responsabilidad. Yo creo que hay que dejarle actuar también al Consejo de Participación Ciudadana de Transición, sin presionarle mucho, porque obviamente el tiempo es muy corto. Tienen alrededor de 9, 10 meses, de los cuales 6 meses pueden dedicar como máximo a la evaluación de las autoridades. Así que hay que permitir que funcionen las 3 comisiones que han creado en la primera sesión del Pleno. Creo que hay que respaldarle, entregándole insumos técnicos, que es lo que estamos haciendo justamente en la veeduría por la democracia, por ejemplo. Y además de eso, creo que la legitimidad que tiene el Consejo es importante. Está presidida por un hombre honesto, por un hombre con trayectoria, por un hombre respetado en la academia, por organizaciones sociales, que tiene una lucha por detrás, un prestigio que defender. No creo que Julio César Trujillo, que fue mi maestro, pueda, digamos, arriesgar su capital académico, ético, por una decisión de carácter político o por ceder a una presión de carácter político. Creo que está bastante bien la forma como se han organizado internamente, y creo que esta primera decisión que han tomado es totalmente acertada, políticamente, jurídicamente sustentada, y sobre todo creo que es importante también tomar en cuenta que habían dudas de si el Consejo de Participación Ciudadana de Transición podía o no evaluar y terminar anticipadamente el periodo de Carlos Ochoa. Exacto. Sí. Porque había sido designado por el anterior Consejo de Participación Ciudadana. Y el mandato, según el mandato popular, según el anexo de la pregunta 3, dice que las autoridades a ser evaluadas son las designadas por el Consejo cesado. Entonces, en buena hora que la forma en la que se ha procedido a cesarlo en funciones no haya sido a través de una evaluación y una terminación anticipada, sino a través de la ejecución de una resolución de destitución de un organismo de control. Correcto. Todo esto, Lolo, además del funcionamiento del Consejo, sucede en un ambiente enrarecido, en un ambiente en el cual vemos como las principales instituciones del país sufren las consecuencias de la corrupción del gobierno anterior. Y estamos viendo en la Asamblea Nacional, por ejemplo, que están a punto de destituir a su presidente, o no sé exactamente cuál es la figura, Salín, ahí es cesarlo también al presidente de la Asamblea, o destituirlo. Removerlo de la presidencia. Removerlo de la presidencia. Porque la pérdida de su calidad de asambleísta obviamente tendría que estar sujeta a la verificación de una de las prohibiciones del artículo 127, me parece, de la Constitución. Correcto. O sea, sería el cese del presidente, la remoción del presidente. Y el Consejo comienza a operar en medio de esa crisis institucional, que probablemente también el fiscal termine por renunciar, hay otros. ¿Es el Consejo en este momento la institución que podría realmente fortalecer la democracia ecuatoriana? Estoy seguro, César. Yo había anticipado en un artículo que escribí que este Consejo tiene la oportunidad de hacer aquello que no se atrevió o no pudo hacer incluso el presidente de la República. Me parece a mí que era de esperar que ocurriera esta crisis política en los términos en que estamos viviendo, después de 10 años de autoritarismo. Estos 10 años lo que provocaron es que los funcionarios se tornaran todos sumisos, sometidos al Ejecutivo. Incluso el segundo poder del Estado, que era la Asamblea Nacional, la mayoría está... Que en realidad debería ser el primero, ¿no? Claro. El primer poder del Estado. Así es. Con esa mayoría, en vez de tener más poder, se redujo el poder porque fue muy fácilmente manejado por el Ejecutivo. También se sometieron los organismos de control, se sometieron los jueces, de tal manera que nos toca ahora recuperar la institucionalidad democrática, y esto es un proceso complejo, esto no se puede hacer de un día para el otro. Pero mientras se consigue eso, claro que hay una cierta inestabilidad o un cierto riesgo,
o por lo menos se puede apelar al riesgo de inestabilidad, como ha hecho, por ejemplo, el presidente de la Asamblea. Una especie de prevención, pero con tintes de amenaza. Y entonces, claro que estamos viviendo por eso este periodo un poco complejo. Por su parte, claro, el presidente, aunque tiene ya toda la legitimidad y el mandato por la consulta, sin embargo, no ha tenido el partido político, no ha tenido equipo de trabajo, ha tenido que valerse de los compañeros de partido, un partido que ya se declaró en oposición, un partido dividido, un partido no entrenado para el ejercicio democrático. Entonces eso también le impone al presidente limitaciones, de tal manera que ha hecho bien el país en tenerle paciencia. Ahora, esta paciencia no puede ser indefinida. Claro. Entonces, esta prisa que delata el Consejo de Participación Ciudadana, ojalá que sea también una indicación para el Ejecutivo y un incentivo para que también le ponga prisas a las decisiones, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Salim? ¿Es el Consejo el llamado a reconstituir la institucionalidad democrática en el Ecuador? Buena parte de las decisiones que se adopten para restablecer la institucionalidad tendrán que originarse en el Consejo de Participación. Obviamente no se podrá garantizar un restablecimiento pleno en tan poco tiempo, ¿no? Ya se lo había advertido que el restablecimiento de derechos y de procedimientos iba a tomar tiempo, que iba a ser una tarea compleja. Y yo creo que las autoridades públicas, en este caso, sobre todo el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, los ciudadanos, tenemos que confluir en el mismo propósito, que es el devolverle al país la institucionalidad que se perdió. Coincido con Lolo en el señalamiento de que no existían órganos de control, órganos de justicia independientes e imparciales, todos estaban sometidos a la línea del Ejecutivo, dependían de la voluntad del Presidente de la República. Y yo creo que hay que darles a las nuevas autoridades que se designen, vamos a empezar seguramente con Procurador, Contralor, porque recordemos que son subrogantes Pablo Celi y Rafael Parreña, respectivamente. Veamos también qué pasa con el Consejo Nacional Electoral, que 4 me parece de los 7 están en funciones prorrogadas. Veamos qué mensajes nos envían ahora desde el Consejo de Participación Ciudadana, desde el Ejecutivo, con las nuevas autoridades que se van a designar. Esperemos que el Presidente de la República se mantenga al margen, por ejemplo, del trabajo del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que le deje trabajar independientemente, porque ellos también necesitan independencia. Van a ejercer una potestad evaluadora, nominadora, van a ejercer una potestad normativa en la que tienen que actuar con apego a lo técnico, más que ceder a presiones políticas. Tienen unas presiones enormes, ¿no? Ciertas organizaciones políticas ya están rondando el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, ya han tenido acercamientos con los consejeros transitorios, pero yo creo que hay que blindarles de algún modo, especialmente al presidente, y sería bueno también que pueda respaldarse con organizaciones sociales más que con organizaciones políticas. Yo creo que es un órgano que tiene que estar más cerca de los ciudadanos. Mucha gente dice, sí, pero los partidos y movimientos políticos, ¿por qué tienen que ser descartados? Yo creo que los órganos de representación democrática están en las otras funciones. Aquí, particularmente en el Consejo de Participación, creo que tienen que estar los ciudadanos apoyando, incidiendo en la toma de decisiones para que los procesos de evaluación se conduzcan de manera absolutamente transparente, y que sobre todo respondan a criterios técnicos, porque no podemos seguir tolerando a un titular de la acción penal como el ex fiscal Chiriboga, que no tenga ni conocimiento en derecho penal y que tenga absoluta dependencia del Ejecutivo. El reto es grande. Esperemos que las autoridades que se designen ahora aseguren sobre todo conocimiento, probidad, ética, independencia e imparcialidad, al menos eso. Gracias, Salim. Salim dice, Lolo, que el Consejo tiene que estar más cerca de los ciudadanos que a los sectores políticos, pero hay que reconocer que el Consejo tampoco es un coro de ángeles, ¿no? Y los consejeros también tienen sus simpatías políticas y cercanías. Luis Macas es más Pachacuti, Julio César Trujillo más hacia los grupos de izquierda, ¿no es cierto?
Zabala Egas más hacia Alianza País, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo conjugar esos intereses políticos y estos intereses ciudadanos? ¿Cómo crees? Esto mismo que parecen limitaciones son una ventaja democrática. Como ha señalado, el país ha tenido 10 años de pausa en el ejercicio de la democracia. La democracia es también escuchar al pueblo y escuchar las inquietudes. Y no solo diría yo de los ciudadanos, sino incluso de los partidos también. Va a parecer como presiones, pero yo creo que todos los ciudadanos, los partidos, tienen derecho a acercarse, si quieren, al Consejo de Participación Ciudadana con la condición de que lo hagan con comedimiento, no como amenaza ni como presión, sino como aporte de información, para que darles a ellos la oportunidad de acertar o el mejor acierto posible en las decisiones, con más conocimientos y con todas las circunstancias que en cada caso aporten los ciudadanos, ¿no? Y con transparencia, yo diría también, ¿no? O sea, claro, nada de acuerdos bajo la mesa. Exacto, sino abiertamente, claro. Abiertamente, y por eso es mejor que se vea que circulan por ahí quiénes son y en qué términos, pero siempre dejándole al Consejo la libertad de tomar las decisiones. Y a sabiendas de que las decisiones cuando son contradictorias las peticiones, es imposible satisfacer a todos. Entonces hay que darle la información, pero dejarle en libertad que tome las decisiones. Yo creo que eso es lo democrático. Correcto. Tú señalabas, Salim, este aspecto de la influencia política que tiene que limitarse en el Consejo y tiene que tomar cuerpo los ciudadanos. ¿La sociedad civil está preparada para esto después de 10 años de haber sufrido también los embates del gobierno autoritario de Rafael Correa, ¿no? Pero tú tienes inclusive el decreto 16, que no fue derogado, fue modificado por el decreto, no recuerdo el nombre, el número exactamente. Sí, pero definitivamente eso ya fue un primer paso, pero tibio, ¿no? Tibio. Yo creo que la derogatoria era la aspiración de buena parte de la población, porque definitivamente desalentaba la organización ciudadana, desarticulaba la sociedad civil, y creo que lo que debe hacer el gobernante, al menos si es que tiene en sus manos la posibilidad de regular de alguna manera eso, es tratar de fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan dar un respaldo importante, puedan incidir en la toma de decisiones del poder público. Nos ofrecieron en la Constitución de Montecristi un fortalecimiento de la democracia participativa a través de la inclusión de la democracia directa, de mecanismos de democracia directa. Y sin embargo vemos que en la práctica definitivamente es poca la incidencia que tiene la sociedad civil. En parte era porque no se organizaban, pero no se organizaban no porque no querían, sino porque definitivamente había muchas limitaciones. Tenían muchas trabas en los ministerios. Ese decreto definitivamente debilitó a las organizaciones sociales. El sistema de partidos también quedó muy debilitado. El sistema de partidos y movimientos políticos tiene que ser fortalecido, ciertamente. Pero yo creo que las organizaciones sociales tienen que estar, sobre todo, actuando de manera más protagónica en espacios como estos. Se entiende que es supuestamente el poder, una de las funciones donde se empodera el ciudadano. Claro. Y hay obviamente otras funciones en donde está más, digamos, más caracterizada lo que es la democracia representativa, ¿no? Tenemos al presidente de la República, los asambleístas, ejerciéndolo o activando ciertos mecanismos de democracia representativa, tomando decisiones por nosotros, con ciertos espacios en los que podemos nosotros expresar nuestra voz. Sin embargo, creo que en el Consejo de Participación Ciudadana, al tener esta delicada labor de evaluar las autoridades, designar a las nuevas autoridades, a sus reemplazos, hay que cuidar que estos espacios no se contaminen con esta injerencia partidista, porque definitivamente si es que dependen de un partido político, pues las posibilidades de control o de judicialización, de restablecimiento del derecho, van a ser limitadas. Yo creo que esa ha sido una de las razones más importantes por las cuales el Estado de Derechos, constitucional de Derechos y Justicia no ha funcionado en la práctica, porque no ha habido independencia e imparcialidad. Si los partidos políticos, los movimientos, promueven a sus candidatos para ocupar organismos de control y de justicia, pues es poca la expectativa que podemos tener
cuando tienen que controlar justamente a esos actores políticos que cometen incorrecciones. Correcto. ¿Y cuáles creen ustedes que van a ser los próximos pasos del Consejo? Tú, Salim, ya lo señalabas ahí, la designación de algunas autoridades que están en este momento ocupados por funcionarios subrogantes, ¿no es cierto? La Contraloría, la Procuraduría en específico. Pero también está una superintendencia en este momento ya vacante, ¿no? ¿Creen ustedes que va a nombrarse un nuevo superintendente de información y comunicación? Hay voces que señalan que no se debería nombrar, dado que eso es algo que la superintendencia debería desaparecer, ¿no es cierto? ¿Qué creen que puede pasar ahí? Yo creo que lo más saludable sería que cumpla ese encargo el superintendente subrogante, ¿no? Ajá. Ya la ciudadanía se encargará obviamente de ponerle ciertas limitaciones a ese superintendente subrogante, porque obviamente la ley de comunicación está totalmente deslegitimada, cuestionada. Se está hablando mucho de una nueva ley de comunicación, ya se han emprendido procesos de socialización, Fundamedios ha hecho un trabajo importante en cuanto al análisis del articulado que deberá contener, que deberá modificarse. Y yo creo que en cuanto a la institucionalidad estamos claros que la Supercom debe desaparecer. Tiene un vicio de origen, de hecho, la Supercom. Nace de la propuesta de un asambleísta a última hora, sin debate, nace deslegitimada la superintendencia. Y en la actuación, el superintendente que acaba de ser cesado en funciones también se encargó de deslegitimar más a la institución de control. Entonces yo creo que lo más conveniente es que no ejerza la potestad nominadora en el caso del superintendente y no nombre a su reemplazo, sino que lo deje, digamos, pendiente hasta ver qué pasa en el ámbito legislativo con la ley de comunicación. Yo aspiraría que eso sea el procedimiento en este caso. Exactamente, y que no se nombre, que el subrogante se haga cargo. Lolo. Bueno, mi aspiración personal sería de que no se designe reemplazo. Porque, claro, esto es un verdadero adefesio, esa superintendencia. Primero, tiene ese vicio de origen que es introducido a trasmano. Segundo, constituye un tribunal especial. Y tercero, viola las libertades fundamentales, los derechos humanos. De tal manera que bien puede no designar y con eso dar también una señal adicional al Consejo de Participación Ciudadana. Lo bueno del debate es que se van aclarando en el transcurso del debate las ideas. Y creo que ya está más o menos claro, ya son numerosas las voces que señalan que lo que debe hacerse directamente, sin reformas, ni leyes adicionales, ni nada, es simplemente acatar los estándares internacionales sobre libertad de expresión que están contenidos en los acuerdos internacionales, acatar las observaciones que han hecho la Corte, la CID, en la Corte Interamericana. Exacto, y la Corte Interamericana. De tal manera que para eso no se necesitan ni reformas ni nada, simplemente hay que poner eso por encima porque efectivamente desde el punto de vista jurídico esas son disposiciones que están por encima incluso de la Constitución, no solo de la Ley de Comunicación. Así que sería una muy buena señal si es que eso hiciera, de abstenerse de designar un reemplazo de Ochoa. Gracias Lolo, gracias Salim por habernos acompañado y a todos ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.